por estar hoy con nosotros. No, hombre, gracias por invitarme. Te platico, esta es una semana que hacemos en el TEC de Monterrey sobre diferentes ámbitos de la vida. Esta semana que a mí me toca impartir se llama Ponle Play a tu Bienestar. Uno Qué cool. de los temas importantes de esta semana es la resiliencia, es cómo afrontamos los momentos difíciles y pues con más ahínco en este tiempo de pandemia eterna y que estas chicas, alumnas mías, han estado pues ya muchos meses tomando clases y viviendo su vida universitaria desde la computadora. Entonces, claro. segura estoy que para nadie ha sido fácil. Entonces, cuando Sari me dijo sobre ti, dije, es la indicada para platicar con nosotras. Entonces, chicas, les presento, ella es Miriam Marín Salgado, es licenciada en Comercio y Negocios Internacionales, también es cosmetóloga y es actual dueña y fundadora de Kirei Woman Beauty, que es una comercializadora de productos de skincare y cuidado capilar. Aparte, bueno, yo la sigo ahí en Instagram y es súper padre todo su contenido. Después de esto la tienen que seguir. Y bueno, Miri, pues ellas son mis alumnas de esta Semana Tech y de verdad muchas gracias por aceptar la invitación y por estar hoy con nosotras. Y pues adelante, es tuyo el grupo. Muchísimas gracias, muchas gracias por la presentación. Como ya básicamente ya me presentaron, mi nombre es Miriam Marín, pero la verdad es que últimamente todo el mundo me conoce como Miri Kirei, por eso van a ver ahí que dice Miri Kirei, porque pues así se llama la empresa que actualmente manejo. Pero esta vez no les voy a hablar de belleza, ni de skincare, ni de pelo, eso síganme en Instagram y ahí está toda la información. Pero hoy les voy a hablar de, justo le decía a Sari que yo creo que esta es la plática más personal que he hecho en mi vida, pero espero que mi experiencia les sirva a todas ustedes para saber y realmente qué es ser resiliente, ¿no? Porque escuchamos por ahí muchísimo pues los conceptos de resiliencia pero realmente qué es ser resiliente, creo que solamente las experiencias un poco amargas de la vida son las que te enseñan realmente qué es ser resiliente. Les voy a compartir mi pantalla para que vean un poco la presentación. Espérenme tantito. Ay, perdón, están tocando en mi casa. Regálenme 2 minutos para que no nos interrumpan. Mientras regresa Miri, chicas, es una que se me había pasado comentarles. Ella me pidió la autorización para que posteriormente pueda subir el fragmento de su plática de este día. Como saben, todas las clases están siendo grabadas, pero me pidió la autorización para que ella lo pueda subir a su canal de YouTube, porque, bueno, tiene muchos seguidores y muchos fans. Entonces, es como ella comentó, la primera vez que va a platicar sobre su proceso y pidió autorización para subirlo. Como va a estar su presentación y eso, no se van a ver ustedes todas, igual si quieren que se edite ahí su imagen, no hay ningún problema, o si alguna tiene algún inconveniente y me dice, no, definitivamente no quiero estar ahí con los fans de Miri, también es válido, pero si todas están de acuerdo para que ella lo pueda subir más adelante. ¿Sí? ¿No? Excelente. Miri, les comentaba a las chicas sobre para que tú puedas subir el video de la charla a tu canal de YouTube. Sí. Entonces ya todas dieron su autorización, no hay ningún problema. Ay, muchas gracias. Ya sí, está. Es que lo subí que iba a dar una plática y así, ¿dónde la veo yo? No sé, pero bueno, muchísimas gracias. Ahora sí, perdón la interrupción, las cosas de trabajar en casa, ¿verdad? Denme 2 minutitos, ahora sí les voy a compartir. Y ahí va. Muy bien. Empezamos. Listo. La frase con la que decidí empezar es: sé lo que es perder, pero nunca sabré lo que es rendirse. Y a lo mejor ustedes van a decir un poco,
pues ¿cómo se dice? Qué arrogante. De repente piensas que la gente que se cree o que se vive un poco más fuerte, de repente tenemos este asunto de que son un poco arrogantes porque siento yo que en el fondo quisiéramos tener un poco de esa fortaleza, ¿no? Entonces, ¿por qué sé lo que es perder y nunca sabré lo que es rendirse? Porque a mis 32 años yo creo que he vivido cosas un poco más complicadas que el resto de las personas, quizás. Y habrá personas que me digan, mi reina dorada, o sea, tú estás reina, ¿no? O sea, a lo mejor de repente decimos, no, es que yo he sufrido tanto y volteas a ver al de al lado y dices, bueno, no, tal vez no he sufrido tanto, ¿no? Pero eso no quiere decir que tú tengas, o sea, que tengas que minimizar tus problemas porque hay gente allá afuera que tiene problemas mucho más grandes. Eso no quiere decir que tus problemas no sean importantes. Yo creo que todos los problemas son importantes, aunque tú creas que son chiquitos. Todos y cada uno son importantes y yo creo que lo principal y lo primero que tienes que hacer es darle esa importancia que tiene porque solo así vas a poder enfrentarlo. Si lo haces chiquito y lo escondes, ahí va a estar como un fantasmita que te está hablando todo el tiempo y que no te va a dejar vivir hasta que tengas el valor de verlo de frente y de verdad enfrentarlo, ¿no? Entonces, pues bueno, nos vamos con la que sigue. Todos tenemos esa fecha que lo cambió todo. Yo creo que todas tenemos justo ese día en donde nuestra vida fue completamente diferente, donde a partir de ese momento nada volvió a ser igual. Y si no la tienes todavía, te aseguro que en el futuro la vas a tener, porque así es la vida. No, me encantaría decirles que va a ser un momento, que la vida va a ser como estas historias de y vivieron felices para siempre, y pues no, honestamente, lo rico también de la vida es que hay precisamente fechas que lo cambian todo. Yo tengo 3 fechas, 16 de junio de 2016, 4 de marzo de 2018 y 2 de julio de 2020, y ya ahorita les voy a explicar por qué tengo esas fechas. Lo primero, les tengo que contar de dónde vengo. Yo era godín de toda la vida. Yo estudié comercio y negocios internacionales. Y de entrada, la verdad es que lo estudié porque desde muy chiquita me decían, ay, es que tú eres muy buena con los idiomas, porque muy chiquita aprendí a hablar inglés, entonces ya el mundo pensaba que yo era muy buena con los idiomas, ¿no? Y entonces yo me metí tanto en la cabeza que lo único que yo sabía hacer era hablar otros idiomas, que busqué una carrera que tuviera que ver con eso, ¿saben? O sea, sí, bueno, no me gustan lenguas porque pues nada más vas a trabajar de traductor. Sí, bueno, total que llegué a comercio y negocios internacionales. ¿Me gustaba? No. La verdad es que no me gustaba, o sea, tampoco la odiaba porque sí era algo que en efecto se me daba fácil. Me gustan los negocios, claramente, pero la verdad es que hoy a mis 32 años creo que pude haber estudiado otra cosa y pues bueno, me dejé llevar un poco por lo que la gente me decía, mi familia, que eso pasa muy seguido, ¿no? Que escuchas cuando estás escogiendo carrera que la familia te dice, haz esto, haz aquello, no sé qué, y ahí vas tomando decisiones derivado un poco también de los miedos y percepciones de alguien más. Yo siempre he creído que a los 18 es bien difícil que sepas realmente qué quieres de la vida. Entonces, poder escoger realmente cuál va a ser tu carrera y a qué te vas a dedicar a los 18, híjole, difícilmente has terminado de forjar tu personalidad, pienso, ¿no? Entonces, creo que desde ahí habemos muchísimos que nos equivocamos con carrera y desde ahí empieza el, ok, aceptar que me equivoqué, pero que no es el fin del mundo, ¿no? ¿A qué voy con esto? Bueno, pues yo trabajé en mi carrera durante alrededor de 8 años y afortunadamente siempre tuve las herramientas para ir creciendo y por ahí de los 28 años tenía ya un muy buen puesto en una muy buena empresa y ganaba muy bien. Y podrían ustedes decir, no manches, 28 años ya vida resuelta. Pero odié cada segundo que pisé una oficina. De verdad, lo odiaba con todo mi ser. Yo iba todos los días así, es neta que tengo que volver, es neta que tengo que levantarme a esta hora y llegar a un lugar que odio con todo mi ser. Y a pesar de que la verdad es que eran buenas empresas y me gustaba un poco lo que hacía, pero en realidad no lo amaba. Y por supuesto que tenía 200 errores todos los días. O sea,
No había día que yo no llegara a mi casa de ya mandé un contenedor mal, ya compré lo que no tenía que comprar. No, y es que ahora ya se me... Total, que diario había un problema. Y entonces eso me hizo pensar que había un problema conmigo. Eso me hizo pensar que a lo mejor estaba bien tonta. O sea, que esto que yo pensaba que era que yo me sentía Juan Camaney porque a los 28 ya tenía el puestazo, era una farsa, porque diario había un problema. Hasta que se me fue metiendo en la cabeza que realmente a lo mejor yo cometía tantos errores porque odiaba tanto lo que hacía, pues que no le ponía ni atención, ni empeño, ni esfuerzo. Lo hacía porque lo tenía que hacer y porque pues de eso vivía, ¿no? Pero no estaba ese extra que hace que las cosas funcionen. Entonces, yo tenía pensado poner un negocio. Ese realmente creo que desde siempre fue mi sueño. Y no les voy a decir que soy esta emprendedora de, sí, bueno, cuando yo tenía 5 años, ya vendía dulces y luego ya me hice millonaria a los 10, o sea, no. No, amigos, yo no soy ese emprendedor. Yo me enteré que era emprendedor hasta que descubrí que no me gustaba ser godín. O sea, yo no era de las que vendía cosas desde toda la vida. A lo mejor de repente sí tuve alguno que otro trabajito y así, pero en realidad no era de estas personas que vemos por ahí que de repente pensamos que así es ser emprendedor, ¿no? Y entonces, pero esto se me fue metiendo poco a poco, porque mi papá eh, era una persona que también tenía muchísimas metas y tenía como esta cosa del éxito muy clavada, igual que mi mamá, la verdad es que los dos eran igualitos. Y entonces, el tema fue que a mi papá lo corrieron por ahí cuando él tenía por ahí de 40 y tantos años, de un muy buen puesto también. Y pues ustedes saben que lamentablemente a los 40 y tantos, casi 50, parece que tu vida laboral ya se acabó y ninguna empresa te quiere contratar, ¿no? Entonces mi papá con una mano adelante y otra mano atrás empezó a forjar un negocio de refacciones automotrices y al paso de los años lo hizo un muy buen distribuidor muy conocido en Michoacán. Entonces yo me acuerdo que yo veía a mi papá y yo decía, ¿cómo le hizo? O sea, yo tengo 28 y no tengo el valor siquiera de agarrar las cosas y decir, voy a renunciar. O sea, no. Entonces, empecé a hacer un negocio a la par de mientras yo trabajaba. Entonces, yo era godín y empecé que si vendiendo fajas para hacer ejercicio, que si vendiendo leggings para hacer ejercicio y cosas muy fit, que los digo, la neta, sí me gusta ese ejercicio, pero así que digas, uy, qué fit, no soy. Pero yo pensé que ese era el negocio, ¿no? Y empecé vendiendo también un poco de labiales, que el maquillaje sí me gusta mucho, pero tampoco le conocí en ese entonces tanto. Y troné uno y luego troné otro. Total que troné como 4 negocios antes de llegar al correcto. Yo había estudiado cosmetología hace muchísimo tiempo como forma de hobby más o menos, y también porque había trabajado en un spa cuando era muy chavita, y el spa me pedía que tuviera conocimientos de cosmetología, entonces me metí a estudiar, etc. Pero era mi hobby. Y entonces de repente se me ocurrió que como yo ya tenía un gran puesto, pues ya me tenía que arreglar muy bonita, ¿no? Y compré un maquillaje de una marca carísima que me hizo la peor reacción del mundo en la cara. O sea, de repente de yo tener una cara muy bonita, acné. Y entonces busqué y busqué y busqué y busqué y nada me componía la cara hasta que una de mis proveedoras, porque yo trabajaba mucho con asiáticos, vino a México, me vio, le conté mi triste historia, me dijo, es que, ¿qué te pasó? Y ya le conté, pues no, que te X maquillaje, ¿no? Y de la caja, sí, de su bolsa, perdón, saca un serum y una mascarilla como si fueran Kleenex, ¿te das de cuenta? Y me los da. Y me dice, ponte esto. Y yo, pues ya no tengo nada que perder, ¿no? Pues me lo voy a poner, ¿cómo no? Sin mentirles, yo creo que me lo puse y a las 3 semanas yo tenía la cara limpia y yo estaba impresionada. A partir de ahí, esta proveedora me dijo, ¿por qué no los vendes? Y yo, pues no, porque yo sigo con este negocio de las fajas y no sé qué, y shalala, ¿no? Me dice, pues regálalos con tus fajas. O sea, cada que vendas una faja, entrégales una mascarilla o entrégales unos parches de colágeno, que son los que te quitan las ojeras, ¿no? Sí, 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 cómo no. Y entonces empecé a hacerlo y poquito a poco la gente me fue diciendo, oye, no vendes esto, oye, no vendes aquello. Y de repente decidí y descubrí
que el negocio del fitness no era el mío, porque yo no era fitness, yo no era de estas mujeres que hacen ejercicio todo el tiempo, o sea, yo a duras penas hago 3 horas a la semana, amigas, y ya es mucho. Y entonces, descubrí que me gustaba muchísimo, porque, Dios mío, tenía 10 años que había estudiado cosmetología y era algo que me había cautivado desde el minuto uno. Y entonces, tuvieron que pasar 10 años para que yo descubriera que no me gustaba mi carrera, que había cometido un gran, gran error, pero que sí estaba haciendo un negocio, ahora sí, de lo que sí sabía, de lo que dominaba y de lo que realmente me gustaba, que eso es lo principal. Y entonces empecé a vender cosas, etcétera, que si mascarillas, empecé a importar un montón de cosas. Y de repente me dicen en mi empresa, te vas a Saltillo porque hay que platicar contigo. Muy bien, voy para Saltillo y me ofrecen la gerencia de compras en ese entonces. Y yo así de, pum, y en mi negocio y mi sueño, pero es más dinero. Pues sí, ni modo, habrá que dejar el sueño atrás. Y entonces yo ya había dicho que sí, ¿no? Y entonces me dice, pasa un mes, o sea, un mes, mi marido y yo estábamos casi arreglando todo para irnos a vivir a Saltillo. Y me dice el que era mi jefe, muy buen jefe, la verdad, llega un día y con una cara que yo dije, ¿qué pasó? La verdad es que la empresa ya traía números bastante complicados. Me llama a la sala de juntas y me despide. Un mes antes me habían ofrecido una gerencia y de repente llega y me dice, no, miren, ya no se va a poder. Muchas gracias. Aquí está tu cheque. Y así de la nada, me quedé en shock totalmente. Yo me acuerdo que en ese momento dije, es que sí quería poner un negocio, pero no empujen. O sea, ¿ahora qué? No, ¿de qué voy a vivir? Yo tengo obligaciones financieras, bla, bla, bla. Pero más allá de eso, más de cómo voy a pagar mi casa, cómo voy a pagar mi coche, más allá de eso fue, ahora sí no tienes pretextos. Ahora sí vas a probar que sí puedes, que sí quieres y que es tu sueño. Ya no hay un porqué. Y antes de que me corrieran, una semana antes, me acuerdo que yo estaba en la cocina con mi esposo y estábamos viendo cómo empezaba a crecer el negocio que estábamos construyendo juntos. Y le digo así tal cual, yo creo que hoy hasta les puedo decir que lo decreté un poco. Dije, es que yo solo necesito tiempo y dinero para lograr mi sueño. Una semana antes. Y a la semana me despiden y me dan una muy buena liquidación. Y en ese momento se me vino el mundo encima. Les mentiría si yo les dijera, no, yo estaba súper contenta porque ahora sí ya iba a ser No, la verdad sí se me vino el mundo encima. Porque más allá de ya voy a hacer mi negocio y etcétera, es un golpe brutal al ego. Un golpe de verdad que a lo mejor ustedes dicen, es que te quedas sin trabajo en 2 minutos. Sí, pero recordemos que yo venía con una inercia de subir y subir y subir y crecer y ya me habían ofrecido más puestos y yo ya me sentía Juan Camaney en ese entonces. Y de repente te dicen, no, te vas. Y entonces ahí les puedo decir que es mi primera fecha porque lo cambió todo. Porque también descubrí que mi título era solo eso, un título. Y que esto del trabajo seguro era una falacia. No hay trabajo seguro. ¿Tú crees que que trabajando en una empresa con un sueldo es seguro? No es cierto, porque en 2 minutos la empresa te puede decir gracias. Y eso fue de las primeras lecciones de mi vida, que yo decía, no voy a hacer el negocio porque necesito tener un trabajo seguro, porque tengo obligaciones financieras. Y entonces la vida me enseñó que esto de los trabajos seguros no existe. Y además que de nada me servía sentirme Juan Camané, porque era realmente una simple ilusión basada en algo de entrada que no me gustaba. Pero estaba dispuesta a cambiar mi bienestar personal y mental por un título. Y entonces pasé de ser la licenciada a vender productos de belleza en la cajuela de mi coche en 2 toppers. Eso era lo que hacía. ¿Se imaginan después de sentirme que yo era lo máximo, agarrar tu coche, tener 2 toppers, abrir la cajuela y vender cosas? ¿Se imaginan el golpe que fue para mi ego en ese momento? Sin embargo,
les puedo decir que disfrutaba 400 veces más agarrar mi coche con mis toppers y entregar productos en plazas comerciales, más que irme todos los días a sentarme en una sala de juntas a dar órdenes, por ejemplo. Entonces, a partir de ese momento, no fue de, pues voy a hacer esto en lo que encuentro trabajo. Ese momento fue, es ahorita. Y yo ya no voy a buscar trabajo, sabiendo aún a lo que me arriesgaba, que no nada más era el sueldo fijo, el sueldo seguro, si lo quieres, sino que obviamente conforme pasa el tiempo y estás más fuera de la industria, es muy complicado que si algo sucede, quieras regresar y por supuesto ganar el mismo sueldo. Eso también lo pierdes. Entonces, a eso voy. Lo que ganas versus lo que pierdes. Si fluye fácil, así es. Ahí es, perdón. A esto es a lo que voy. Yo ya les conté que había tronado 4 negocios antes, porque no fluían, porque era yo necia con algo que no me gustaba, que lo amaba, pero yo nada más estaba viendo el dinero, ganar, utilidades, etcétera, y no había encontrado un negocio que tuviera corazón. Entonces, pueden ver ahí en la presentación que yo empecé, por supuesto, vendiendo les digo, en mi coche y de repente se pusieron de moda los bazares y empecé a vender en bazares. La primera imagen es en octubre de 2017 y era una mesita con cajas de cartón y algunas cosas ahí acondicionadas donde tenía mis productos. Para marzo de 2018 yo ya había mandado a hacer un stand y todo se veía divino. Yo me sentía, wow, vamos creciendo impresionante, porque la verdad es que quienes empezamos desde chiquitos, comprar y empezar a hacer cositas que ves cómo tu negocio crece, les puedo decir que es de las cosas más gratificantes que he sentido en mi vida. Lo que ganas, absoluta independencia. Por supuesto que yo ya no me paraba para ir a la oficina y enojada y peleando con todo el tráfico todo el día, ¿no? Gané mi tiempo, administrar mi tiempo. Porque esto de, ¿vas a tener más tiempo? No, la verdad es que tienes menos tiempo. Pero se siente diferente porque ya no sientes que estás trabajando por alguien más, sino estás trabajando por ti, por tu sueño. Y descubrí que el negocio del cuidado de la piel y el cabello era el mío, porque yo ya había tenido problemas de autoestima en el pasado. Tan fuertes, que inclusive llegué a tener un desorden alimenticio muy, muy cañón, que me llevó a de verdad tocar fondo y a recuperar mi autoestima poco a poco. Y entonces descubrí que había un montón de mujeres con los mismos problemas de autoestima que yo. Montón de mujeres que creían que ser bonita no era para ellas, porque no tenían dinero, principalmente porque no tenían dinero, porque hemos visto por ahí que parece que para que estés muy guapa debes de ser millonaria, ¿no? Porque todo está carísimo. Y a partir de ahí decidí que iba a hacer un negocio en donde la belleza fuera un derecho y sentirse guapa era un derecho. Y más allá de vender cosas para la piel o el cabello, yo les estaba vendiendo y les sigo vendiendo, y más que eso les estoy comunicando que está bien plantarse en el espejo y sentirte la más guapa del mundo y que no necesitas los millones de pesos para hacerlo. Así que me dediqué a buscar productos de calidad a precios justos. Afortunadamente, gracias a eso, fuimos creciendo. Entonces yo ya me sentía que mañana era la siguiente Marta de Baile de México, ¿no? Y entonces todo cambia en un segundo. A eso es a lo que voy. La foto que vieron antes, la de marzo de 2013, fue del 3 de marzo de 2018. El 4 de marzo de 2018, como lo dice aquí, todo cambia de la noche a la mañana y en cuestión de segundos viene el caos y te pone rodillas. Yo un día antes estaba festejando mis éxitos porque de vender en una mesita yo ahorita ya tenía stand y todo el mundo me conocía y ya era una cosa muy bonita. Y de repente el 4 de marzo, en uno de los bazares en los que estaba, mi mamá me iba a ir a visitar. Estaba mi papá conmigo también. Y en el camino mi mamá tiene un accidente y fallece. Entonces, me acuerdo que yo estaba en el stand y me hablan, porque falleció fuera de donde yo estaba trabajando.
Entonces, yo fui al baño, me acuerdo perfecto, fui al baño, mi esposo y mi papá estaban en el stand. Entonces, de repente llega alguien corriendo y les dice, es que buscan a Miriam Marín, hubo un accidente allá afuera. Salen mi papá y mi marido. Y yo regreso al baño y veo que no hay nadie en el stand. Y yo así, ¿qué pasó? Porque también tenía un asistente y mi asistente también no estaba, ¿no? Y entonces de repente llega alguien del stand y me dice, es que llegó alguien corriendo diciendo que hubo un accidente allá afuera. Y yo dije, puta, mi mamá. Y les voy a decir por qué. Mi mamá sufrió una enfermedad neurológica y un poco psiquiátrica desde que yo tenía 13 años. Entonces, a los 13 años a mí se me obligó a madurar en friega porque de ser mi mamá me convertí en su mamá. Porque muchas cosas mi mamá ya no las podía hacer. Entonces yo tomé su papel. Entonces, yo me acuerdo que cuando avisaron, yo inmediatamente dije a mi mamá, porque le daban como convulsiones de repente. Pero yo muy tranquila, porque como yo ya estaba muy acostumbrada a sus convulsiones, dije, seguro todo el mundo está espantado, porque seguramente se cayó en la calle, y pues todo el mundo se espantó, y pues voy a ir a ver. Yo iba muy tranquila caminando hacia afuera, y en eso me para la que era la organizadora del evento y me dice, no, no te preocupes, tu papá y Carlos ya se están haciendo cargo. Y yo, no, 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 nadie sabe cómo controlar a mamá. Yo soy la única que lo sabe. Ellos ni van a saber, déjame salir. Porque mi mamá tenía convulsiones y cuando regresaba como que no sabía dónde estaba y entonces era como un poco agresiva y violenta y porque pues obviamente estaba como muy confundida, ¿no? Dije, ahorita que regrese, ellos no van a saber porque ella va a empezar a decir incoherencias y cosas raras, ¿no? Entonces, cuando le veo la cara a la organizadora, dije, no, algo más cañón pasó. Y entonces en eso me pongo a llorar y me calman y llega mi esposo con mi sobrino, porque mi mamá iba con un sobrino, y lo mete a la ludoteca del bazar, sale, no me dice nada y yo así, ¿qué pasó? Nada más lo jalo y me dice, ahora sí estuvo muy cañón. Nada más. Dije, ok. Se va y me quedé pensando y dije, sí se me cruzó por la cabeza. Sí dije, ¿se murió? Dije, no, no puede ser. O tal vez sí. Y en eso llega mi esposo otra vez y me dice, no la libro. Yo les puedo decir que en ese momento se me acabó el mundo. De verdad, como lo puse ahí, la vida me puso de rodillas. Yo que decía que yo me sentía la más resiliente del mundo, la más fuerte, porque eso era algo que siempre me decía la gente, es que es muy fuerte, es muy fuerte. Y entonces llegó un momento donde decía, sí, soy súper fuerte y nada me va a tocar, ¿no? Y en ese momento, no. O sea, yo les puedo decir que cuando recibí la noticia, los siguientes 5 minutos no supe quién era. Y después regresé y me acuerdo que lo primerísimo que me dije fue, no te vas a preguntar por qué pasó lo que pasó. Pasó porque así tenía que ser. No vas a cuestionarle a la vida, no le vas a cuestionar a Dios, ¿por qué? Pasó porque así tenía que ser. Y el resto es un poco más complicado porque pues obviamente tuve que salir y les puedo decir que cuando alguien muere en un accidente es realmente súper drenante porque es pelear con el MP, es pelear con la ambulancia que no llega, es pelear con los peritos, esperar 20 años. Entonces estuvo muy fuerte. Les puedo decir que salir a reconocer el cuerpo, por ejemplo, es de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. Y entonces pasa el funeral, etcétera. Mi papá, en ese entonces, mis papás estaban divorciados. Pero en ese momento mi papá estaba de visita conmigo. Afortunadamente, yo hoy siempre digo, por algo mi papá estaba justo en ese momento conmigo. Mi papá se hizo cargo de todo el asunto legal y me dijo, tú vete a descansar porque te espera una noche larga. Me fui a descansar. Les puedo decir que el funeral lo viví entre arribas y abajos y además yo trataba con un poco como de confortar a la gente porque llegaban así súper sacadas de onda. Y yo, no te preocupes, ella ya estaba enferma, seguro ya está descansando. O sea, como que mi modo de defensa fue ayudar a la gente para no sentir lo que yo estaba sintiendo. Pasaron los días y les puedo decir que me di de vacaciones una semana.
porque en mi cabeza ser resiliente era salir del problema como si nada hubiera pasado. Era agarrar tus cosas y aquí no pasó nada, lo vamos a lograr, ¿no? Y entonces, lo único que sucedió de que yo regresara a trabajar tan pronto fue una depresión profunda durante 6 meses. Que nosotros tenemos entendido que, o creemos un poco, que la depresión es que alguien no se pare de la cama y llore todo el tiempo y, ¿no? Y la verdad es que la depresión se presenta en muchas formas. Yo estaba trabajando como máquina de 9 a 2 de la mañana, normalmente, y enojada, muy enojada todo el tiempo. La verdad es que pobre de mi esposo porque se aguantó mi mal humor brutal, ¿no? Hasta que decidí tomar terapia. Aquí les va. Cuando ser fuerte es tu única opción. Yo era hija única, soy hija única, y pues no tenía realmente quien hiciera todas las cosas complicadas que se tenían que hacer más que yo, porque cuando una persona fallece, y más en un accidente, el tema legal que sigue es brutal, es de verdad brutal y drenante. Mi mamá, muy precavida ella, me dejó algunos seguros de vida y entonces también pelear con los seguros de vida y hacer todo este proceso legal cuando estás viviendo el peor de los duelos, les puedo decir que no es nada fácil, pero sí, sin lugar a dudas, te enseña lo fuerte que eres y que no sabías que eres. También lo que sucedió en los siguientes meses fue la culpa, los y si hubiera, y el mundo avanza aunque tú hayas parado. La culpa es, no fui suficiente buena hija, no le hice caso, no la llevé al doctor, no la llevé al psiquiatra. Puta, ¿por qué la invité al bazar si no hubiera ido? A eso sacó y si hubiera. Y si yo hubiera ido por ella, y si se hubiera estacionado en un lugar diferente, y si un montón de escenarios, como si esos escenarios cambiaran el resultado, como si me sirviera de algo saber todos esos escenarios. Lo único que hacen es taladrarte el cerebro y no dejarte avanzar, porque te estacionas tan en la culpa, tan en los supuestos, que te olvidas del mundo que tienes enfrente. Lo que les decía, lo primero que me dije fue, no te vas a cuestionar por qué pasó. Porque si te empiezas a cuestionar, te estacionas en ese momento. Entonces las cosas pasan porque pasan. Muchas veces les queremos encontrar una razón para darle sentido a lo que estamos viviendo, pero hay cosas que no tienen sentido y hay dolores que no tienen razón, solamente pasan. Y entonces yo estaba muy enojada porque el mundo avanzaba, porque todo era normal, ¿me explico? La gente trabajaba, los familiares, los hermanos de mi mamá, mi esposo, mi papá, todo el mundo seguía avanzando y yo me sentía en la más grande de las pausas. Y como me sentía en la más grande de las pausas, trabajaba como máquina, porque decía, es que yo no puedo estar así, yo no puedo estar así, yo soy tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que yo no me puedo dejar vencer. Y mi forma de no dejarme vencer era ser un monstruo de negocio. Que la muerte de mi mamá, vean, no está falaz, la muerte de mi mamá tuviera una razón, que era que yo mañana de verdad me convirtiera en la empresaria más cañona de México. Esa era la forma en la que yo iba, según, a hacerle una especie de homenaje a mi mamá, porque mi mamá era una mujer impresionantemente trabajadora, decidida y determinante. Y yo, entonces, como me quería sentir bien en segundos, vino la depresión más grande de mi vida, pensaba yo, y ya ahorita sabrán por qué. Y entonces, en esto de ir creciendo mi negocio, ahí les va, ¿qué fue lo que gané después de este duelo? Gané saber que era más fuerte de lo que pensaba. 2, saber también que era más vulnerable de lo que creía. Y 3, a partir, por supuesto, de los seguros de vida que me dio mi mamá, pude crear un poco más grande mi empresa y la fortalecí. Al cabo de los meses me fui de viaje, me fui primero a China, a una feria de belleza en China, pero yo estaba siempre, o sea, y me fui de viaje a Shanghai porque era una cosa de trabajo.
para mí los viajes siempre han sido liberadores, pero ese fue de, no, yo no voy a gastar este dinero más que sean en cosas de trabajo y en cosas que me hagan crecer y cosas que tengan valor. Si no, hagan de cuenta que la muerte de mi mamá no tenía sentido. Así un poco de absurdo es, ¿no? Entonces de repente al siguiente año me fui a Japón y ahí sí tuvo algo que ver de trabajo, pero fue más de, un poco más como de necesito salir de México, necesito salir de aquí, deja tú de México, porque pensaba yo que en los viajes iba a poder reencontrar un poquito de lo que había perdido. Y así es como empieza el viaje de los viajes, así le llamo. Empecé a tomar terapia, lo que les decía, pedir ayuda es de valientes. La verdad es que sentarte enfrente del terapeuta y soltar todos tus demonios y encontrarte contigo mismo es de valientes. No cualquiera se atreve a verse en el espejo tal cual es. Y entonces empecé a dejar ir este asunto de la muerte de mi mamá debe tener un sentido, debe tener algo, tener que suceder para que ella se haya muerto tenga una razón, cuando no la tiene. Entonces empecé el viaje de los viajes a manera de homenaje para mi mamá. Mi mamá era una mujer que había hecho muchas cosas en su vida, menos viajar, que era como su gran anhelo. Entonces ella siempre quiso viajar y por razones y cosas de la vida nunca lo pudo hacer. Entonces yo dije, mi mamá va a viajar a través de mí. Entonces en cada viaje que yo hago me llevo una foto de ella y señalo al cielo y me tomo una foto en los lugares a los que vaya. Entonces el primero fue Shanghai, ¿no? Y después, que es esa foto que ven, es eso en Shanghai, y después me fui a Japón, que es en esta foto. Y en Japón, después de trabajar, visité montones de templos, porque allá hay templos como si fueran palomitas, ¿no? Y en uno en especial, en la ciudad de Nara, en Japón, desde que yo entré al templo, sentí como esta vibra un poco armoniosa, muy armoniosa de hecho. Prendí un incienso y en lugar de pedir por mi marido, por mi familia, por mi negocio, por mi papá inclusive, pedí por mí. Pedí por encontrar no las fuerzas, porque sentía que eso ya lo tenía, sino encontrar el valor de sentirme vulnerable, llorar todo lo que tenía que llorar, que no me había permitido, enfrentarlo y dejarla ir. Entonces, de verdad casi de película, cuando salgo del templo, hagan de cuenta que yo traía un bagaje y lo dejé en el templo y dije, aquí te quedas. Yo ya regreso a México mucho más liviana, mucho más ligera. Y así fue. No les puedo decir que por arte de magia, porque cuando yo llegué a Japón ya había pasado 1 año y medio de la muerte de mi mamá y ya tenía un trabajo de terapia de alrededor de 1 año. Pero eso fue como, aquí te quedas. El duelo se queda. Y les mentiría muchísimo si un día no les deja de doler, duele toda la vida. Aprendes a vivir con ese dolor, pero le encuentras un poco el sentido. A lo que voy es, aprendí tanto de mí en ese 1 año y medio, aprendí que no estaba mal ser vulnerable y que al contrario, ser vulnerable te hace más fuerte. Porque la gente que se pone una barrera es porque en el fondo siente que no tiene el valor para enfrentar lo que la vida le puso enfrente. Regresé a México, seguí fortaleciendo mi negocio y afortunadamente ya somos un buen equipo y pues sí, les puedo decir que yo creo que de 1,300 seguidores en Instagram, hoy somos 23,000 en cuestión de semanas. Y dejen ustedes los seguidores. El mensaje está llegando donde tiene que llegar, que todas las mujeres tienen derecho a sentirse bonitas. Eso es lo principal. Entonces, yo regreso a México, eso fue en octubre de 2019. Regreso a México ya, muy, muy bonita, ya estuvo, ya dejé mi bagaje. Ahora sí vámonos con todo porque ya me siento bien, porque me sigue doliendo la muerte de mi mamá, pero ya es soportable, lo vamos a lograr. Y llega el 2 de julio de 2020. Así, de un momento a otro, fallece mi papá. Perdón. Y ahí me enojé, ahora sí me enojé. En lugar de decirme, no te vas a preguntar por qué, me enojé con la vida, yo creo que como nunca me he enojado. Fue igual de golpe,
Mi papá sufrió un infarto. Lo que pasa es que antes de que él falleciera, se hizo una operación en los ojos que se tenía que hacer porque tenía diabetes. Y yo todavía le dije, sí, papá, pero vas a estar bien. Sí, es una operación ambulatoria, hija, no te preocupes, shalala. Yo siempre, de cierta manera, fui más cercana a mi papá, pues porque mi mamá estaba enferma. Entonces era un poquito complicado hablar con mi mamá porque mi mamá de repente estaba en esta tierra y de repente estaba en otro mundo. Entonces era un poco complicado poder encontrar un lugar de lucidez de repente con mi mamá. Entonces, pues mi refugio siempre de alguna manera fue mi papá, porque él era muy ecuánime en ese sentido. Entonces, cuando yo no podía con mi mamá, me decía, hija, está enferma, tú eres la que está sana, la tienes que entender. Y eso fue otra de las cosas que también entendí en mi vida, que yo también muchos años estuve enojada porque me había tocado una mamá con una enfermedad psiquiátrica. Decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a fulano tal? ¿Por qué a mí? Y de repente entendí que, pues así era, porque esto es lo que hay, entre más pelees contra lo que no puedes cambiar, más te vas a desgastar. Así que el último año de vida de mi mamá, yo ya de repente cuando me decía cosas, yo que no eran reales, yo decía, sí mamá, sí está bien, y aprendí a tenerle muchísima paciencia. Mucho tuvo que ver mi papá. Y entonces, cuando le hacen la operación, al día siguiente me dice, él vivía en Morelia, él estaba en México con una tía, y al día siguiente se iba de regreso a Morelia y en una semana regresaba porque le tenían que hacer otro round de láser en el ojo. Y entonces, cuando, cuando fallece, le digo, o sea, es que no sé cómo explicarlo, porque yo creo que a la fecha todavía no puedo explicar qué pasó. Cuando me hablan por teléfono y me dicen, fue una prima, me dice, mi tío falleció, yo así, ¿cómo? O sea, que yo acababa de hablar con él, así en segundos. Llegó un infarto y se lo llevó, fulminante. Entonces yo iba manejando como loca, porque pues yo estaba en Toluca y me iba a la Ciudad de México y yo no entendía y decía, es que, ¿qué pasó? O sea, explíquenme por qué esto sí necesita una razón. Yo pensaba que la muerte de mi mamá podría no tener una razón, porque de alguna manera, después de muchos años de enfermedad, yo sabía que era una gran posibilidad que falleciera en un accidente derivado de su enfermedad. Lo que sucedió fue que tuvo una convulsión en la calle y cuando cayó se pegó en la cabeza y falleció al momento. Yo sabía de cierta manera que eso era una gran posibilidad y conviví 15 años de mi vida con esa gran posibilidad y aprendí a aceptarla. Pero que de repente llegara la vida y se llevara a mi papá que no tenía una sola enfermedad, fue de verdad para mí, no lo entendía. Ahora sí le estaba buscando una razón, ahora sí quería saber, necesitaba saber que me dieran una razón. Y ahí lo primero que dije fue, ¿qué te hice? Gritándole a la vida y gritándole a Dios, ¿qué te hice? Y ahí por eso lo pongo, es un esfuerzo sobrehumano no odiarlo todo cuando has perdido tanto. Y, y decirles, no se preocupen, no se sientan mal, pues es la muerte natural, todos vamos a perder a nuestros papás, es una ley de la vida muy lastimera, pero es real. Eso no le quita el impacto que tiene en tu vida. Así tengas 5 años o tengas 90, cuando pierdes a tus dos papás, se respira la orfandad y te sientes completamente desamparado, aunque seas una mujer hecha y derecha. Porque al final del día sale tu niña interna a decir, ¿qué vamos a hacer? Entonces, yo me acuerdo que iba a México entre muy dolida y muy enojada. Y llegué y luego fue en medio todo esto de COVID, entonces fue un poco más complicado porque la cosa legal pues no era tan sencilla porque todo estaba abarrotado. Mi papá no falleció de COVID, pero sí falleció durante esta temporada, entonces que si no lo puedes velar, que eso también es importantísimo para hacer una buena despedida, que si se lo llevan al MP, quién sabe cuánto lo van a dar, que si se lo llevo, o sea, mientras yo estaba lidiando con mi dolor, estaba arreglando los papeles, porque tengo otras 2 hermanas, pero la verdad es que mi papá desde antes de fallecer me dijo muy claro, y todo el mundo lo sabía, su familia, todo el mundo sabía, que cuando él falleciera yo ya sabía qué hacer y que me lo dejaba en mis manos.
Hoy a la fecha no sé por qué lo hizo así mi papá, no sé si porque de alguna manera yo era tan cercana a él, o no sé si él como vio cómo manejé el funeral de mi mamá, pensó que yo iba a tener las herramientas para manejar el suelo, ¿no? Sí tuvimos oportunidad de velarlo en un velorio muy chiquito entre sus hermanos y sus hijas. Y yo me acuerdo que durante todo el velorio yo todavía pensaba, es que se va a levantar y ahorita me va a decir que no es cierto. O sea, ahorita esto va a pasar y en cualquier momento mi papá se levanta porque no se murió. O sea, no se pudo haber muerto, ¿no? Y entonces pasé ese funeral entre tratando de ser lo más fuerte posible porque había muchas cosas legales que arreglar y pensando que no había sucedido y con el tremendo dolor de haberlo perdido. De ahí, lo que les decía, me enojé muchísimo, estaba realmente muy, muy enojada. Y de repente me enojaba muchísimo también que la gente me dice, es que ¿por qué estás tan enojada? Y yo, perdón, es que, o sea, en los últimos 3 años perdí a mis papás, así, estoy furiosa y tengo todo el derecho a estar furiosa. Y eso es algo que la gente no entiende, porque la gente de repente te dice, está bien que llores, llóralo todo, porque empezamos a aceptar esta idea de llorar, ¿no? Porque antes era como, no, no llores porque el muerto se va a sentir mal, más que nada, ¿no? Y entonces ya empezamos a aceptar que sí llores, pero no que te enojes, porque eso es súper tóxico. El enojo tiene su razón de ser y el enojo te ayuda a lidiar y a sacar toda esa descarga de adrenalina y de sentimientos que traes encima. Entonces, por algo existe el enojo, si no, no lo tendríamos, ¿me explico? Pero de repente que la gente te diga no te enojes, yo sí, a mí sí me tocó alguna vez contestar, por supuesto que estoy enojada y por supuesto que estoy furiosa, porque no entiendo por qué carajos me tuvo que pasar esto a mí. Así que tú tampoco lo entiendes porque no estás en mis zapatos y deseo con todo el corazón que no estés en mis zapatos nunca. Entonces, si no entiendes, no hables. A lo mejor ya un poco a la defensiva, pero, pero así me tocó contestar. Y a lo que voy con esto es, no se sientan mal si de repente se enojan por algo que les sucedió en la vida y que a nadie más le ha pasado y voltean y te tratan de dar consejos que a lo mejor vienen desde lo más bondadoso de su ser. Pero sí, o sea, a lo mejor sí te molesta porque dices, es que no tienes idea de lo que hablas. El famosísimo sé lo que estás sintiendo, yo así me decían y yo, no, no sabes. O sea, de verdad, limítate a abrazarme. O sea, hay veces que solamente el abrazo es más que suficiente. Esto es algo que voy también. Estás en duelo y está bien que estés en duelo. Me acuerdo que cuando falleció mi papá, de las primeras cosas también que pensé fue, manejé muy mal mi duelo con mi mamá. Lo aplacé y lo aplacé y lo aplacé y lo aplacé hasta que de verdad mi mente y mi cuerpo y mi alma no pudieron más y se quebraron. Esta vez me voy a agarrar los pantalones, me voy a sentar con mi dolor, lo voy a llorar y lo voy a experimentar todo. Y es algo que voy. Habría días buenos, habrá días malos, y a veces en un día tienes todos. Porque hasta hay veces que le digo a mi esposo, ¿qué onda mi bipolaridad? O sea, ahí en la mañana estoy llorando como Magdalena y a los 3 minutos estoy doblada de la risa y a los 4 minutos estoy enojadísima y luego vuelvo a llorar y todo sucede en un día. Pero ahora sí me estoy tomando todo mi tiempo para sentarme con mi dolor y escuchar qué quiere de mí, ¿no? Derivado de eso, derivado de sentir lo que les decía un poco de la orfandad, la imagen que ven del tatuaje me la hice 4 meses después de que falleció mi papá y les voy a contar una historia muy bonita. Desde que falleció mi mamá, eh, por alguna razón llegaban muchos colibríes a mi casa. Y un día yo fui a la tumba de mi mamá y le estábamos dejando flores y yo estaba justo en ese día donde no sabía si había sido buena hija, no sabía si pude haber hecho más, o sea, lo que les decía un poco de los y si hubieras y las culpas. Y en ese momento llegó un colibrí a un girasol que yo le dejé justo en su tumba. Y yo dije, un poco, obviamente desde la parte espiritual, dije, es mi mamá. Y mi mamá me vino a decir que no hay bronca, que me esté tranquila porque ella y yo sabemos lo que nos dimos. Entonces,
ustedes no saben porque no les he contado, pero también tuve un hermano. Mi hermano falleció muy chiquitito, pero desde o sea, muerte de cuna, pues. Pero desde toda la vida siempre me dijo, tu hermano, tu hermano, tu hermano, y yo siempre pensé que mi hermano era mi ángel de la guarda, ¿no? Y entonces cuando falleció mi mamá, yo dije, uy, ya tengo 2 ángeles de la guarda. Después falleció mi papá. Y por eso les digo, tengas la edad que tengas, se respira la orfandad, porque yo dije, si toda mi familia ahí está ahí arriba, ¿y yo qué hago aquí sola? A pesar de que tengo un esposo maravilloso y una familia maravillosa. Y entonces la forma de yo sentirlo cerca fue haciéndome un tatuaje. Esto no quiere decir que vayan por la vida tatuándose todo lo que les pasa en la vida, sino busquen una forma de hacer un homenaje a lo que está sucediendo y denle su lugar y denle su valor, porque tuvo una razón de ser. Y pensar que solo que no sucedió, la verdad es que no te sirve de nada. Es como si lo pusieras abajo de la cama, pero ahí sigue y tú sabes que ahí sigue y estás todo el tiempo pensando que ahí está. Entonces mi manera de hacerle un homenaje fue hacerme un tatuaje con 3 colibríes, que es mi familia. Los perros, porque siempre los perros y yo somos uno mismo, amigos, amamos a los perros. Y la música, que eso es algo que me distingue muchísimo, ¿no? Y el segundo tatuaje fue porque me tocó, mi papá tenía un negocio de refacciones automotrices y me tocó hablarles a todos los proveedores, hablarles a todos los clientes y darles la noticia. Hablarles a todos los amigos y fue bien drenante agarrarme esos días y soltar la noticia y que todo el mundo se sorprendiera de la muerte de mi papá y explicarles 20 veces cómo pasó y etc. Y entonces, algo que yo creo que siempre me ha descrito en la vida y me considero así es que es una persona muy valiente, porque afortunadamente siempre he tenido las herramientas y la fortaleza para enfrentarme a lo que me ponga la vida. Pero cuando pasó la de mi papá, yo sentía que no podía, que esto ya, o sea, que ya era demasiado, que yo fuera así, para mí fue, apenas estoy despertando y apenas me estoy sintiendo medio bien y la otra vez me volvió a poner de rodillas, que es ata, ¿no? Así que me hice un tatuaje que dice se vale con colibrí. Aceptar las cosas no es resignarse. No es, bueno, pues ya pasó, pero vives con ese dolorcito. Aceptarlo es que hay cosas que no están en tu control y si me apuras, nada está en tu control. Nosotros creemos que tenemos las cosas bajo control y es ese control imaginario lo que nos hace sentir un poco seguros. Pero a veces cuando las cosas se tambalean y no quieres soltar el control es cuando realmente viene la debacle y no hay nada más drenante que seguir peleando contra algo que no está y nunca estuvo en tu control. Que tú sueltes ese control es dejar ir las cosas. Eso realmente es dejar ir. No es dejar ir a las personas, no es dejar ir el momento que te pasó, es soltar el control y entender que las cosas pasan porque pasan, que no necesariamente van a tener una razón, pero que a lo mejor sí tienen un propósito y ese propósito va a ser entenderte a ti mismo. Aprender que la vulnerabilidad no es mala y que es en la vulnerabilidad donde encuentras el valor para vivirlo, para vivirlo principalmente y para superarlo. Yo no les puedo decir la muerte de mi papá, que es la más reciente, ¿está 100% superada? No. Sigo en el proceso, tengo días muy buenos y tengo otros días brutales. Pero sí les puedo decir que ya dejé de buscarle razones a la muerte de mis papás. ¿Por qué les dejé de buscar razón? Porque lo único que estaba haciendo me estaba haciendo daño porque ninguno de todos esos posibles escenarios, me iban a cambiar el resultado. Ellos ya no están, físicamente ya no están. Pero les puedo decir que los he sentido más cerca que nunca en mi vida. ¿Qué gané a partir de esto? Después de que falleció mi papá y que agarré mis cosas y dije, ahora sí me voy a sentar a sentir mi dolor, reconecté de una manera tan impresionante conmigo misma, que también ya, por ejemplo, mi negocio empezaba a perder el corazón. Yo empezaba a buscar nada más números, resultados, porque entre más crece, más problemas.
Y entonces yo nada más veía y digo, no hemos llegado al número de ventas, ¿y qué está pasando? Y los seguidores no están subiendo, y el contenido. O sea, yo nada más estaba enfocando resultados y se me estaba olvidando el corazón de Kirei, que el corazón era que no haya una sola mujer en este mundo que sienta que no tiene derecho a sentirse bonita. Ese es el corazón. Y entonces, tan reconecté conmigo, yo hago mucho contenido digital, videos principalmente, que cuando empecé a hacer videos otra vez, se notó inmediato el cambio. Y se notó que otra vez todas las Kirai fans, así les digo, estaban platicando conmigo, que ahora sí era yo y que no era este personaje que estaba creando de donde todo era bonito y todo, la piel era bien bonita y el pelo bien bonito. No. Volvieron a conectar conmigo porque otra vez yo volví a conectar conmigo. Cuando les digo que subimos de 1,300 seguidores a 23,000, esto pasó de la última semana de diciembre a la fecha. Hoy subimos 20,000 seguidores en 3 semanas porque me agarré los pantalones y empecé a grabar otra vez siendo absolutamente yo, sin miedo a que digan qué inventada, ni le sale, como sea. Dije, esta voy a ser yo y esto es lo que hay, amigos. Quien le guste, bien padre. Quien no le guste, pues ahí está la puerta. Entonces, a lo que voy con ser resiliente no es que agarres las cosas y pretendas que no pasó nada. Es que te entiendas vulnerable, que aceptes que sí pasó, y 3, que tengas el valor de atravesar el dolor, porque te prometo que cuando atraviesas el dolor, sale lo más grande y maravilloso de ti. Porque te diste el tiempo de conocer a esa persona herida, y esa persona herida les prometo que es hermosa. De ahí viene lo siguiente. Ser desafiado en la vida es inevitable, pero ser derrotado es opcional. Los desafíos, ahí van a estar. Las cosas malas de la vida que suceden, ahí van a estar. Pero ¿qué sería la vida sin desafíos? ¿Qué seríamos todos sin retos en la vida? Sería la vida más monótona y aburrida del universo. Las cosas tienen que pasar, los revolcones tienen que pasar para que tú vayas aprendiendo quién eres y forjes personalidad o simplemente sepas qué se siente conforme pasa la vida. El tema es en no quedarse estacionado. No quedarte estacionado en el dolor. Una cosa es que lo vivas y lo atravieses y lo respires, pero que entiendas que no te puedes quedar ahí, que si bien no hay una razón, sí hay un propósito. Y una vez que encuentres ese propósito, camines sobre ese propósito, le hagas un homenaje a lo que sucedió, lo valores, lo tengas ahí muy presente, pero que tengas aún más presente qué ganaste a partir de eso. Obviamente ahora, en todos mis viajes, me llevo una foto de mis 2 papás. Y les digo, mi homenaje es, yo los llevo conmigo toda la vida, pero ahora mi propósito es, nunca más me voy a volver a sentir que puedo con todo, que nada me pega. Hoy me siento más humana que nunca, entiendo mi vulnerabilidad y desde esa vulnerabilidad les puedo